Muy bien, Aventura de los Fachorros, que arranca con una precuela, más que una precuela, con una especie de reel de inicio, de secuencia de inicio, donde hay un montón de imágenes provenientes de la plataforma X. Uh-huh. Plataforma donde el libertarianismo debate sus cositas. Y también se propone dar la batalla cultural. Muy interesante la nota que recién dio Nico Kreplak aquí en El Pase, Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sobre la marcha que va a ocurrir mañana. Sí. Pero decía dos o tres cosas respecto a cómo él, desde la responsabilidad, pero aparte desde la condición de trabajador de la salud, veía la orientación de la batalla cultural, que es suprimir aquello que los argentinos tenemos instituido como derecho. Por ejemplo, el acceso como derecho a la salud. ¿No? Entonces decía Kreplak, la batalla cultural que da el gobierno es, en realidad, destruir derechos que los argentinos hemos conquistado. Claro. Y esa destrucción de derechos se da en la base, o busca horadar los pilares fundamentales de convivencia sobre los que se montan otros derechos. Por ejemplo, si vos demolés la noción de derecho a la salud, quitando remedios, asistencia, presupuesto a la salud pública, al mismo tiempo desregulando o propiciando el achicamiento del servicio de salud privado, porque en definitiva este gobierno fue achicando el servicio de salud privado a imagen y semejanza de lo que quería el propio empresariado de la salud. Lo había dicho en su momento el dueño de Swiss Medical, ¿se acuerdan? Velocopit, que dijo, el sistema de salud privado tiene que ser para una élite, no tiene que ser masivo. Claro, por deficiencia crónica en el acceso, sobre todo, no la calidad prestacional, porque la calidad de los médicos en la salud pública es encomiable, y la dedicación y el amor que le dedican a la tarea y el profesionalismo es reconocidísimo. Pero la cuestión de infraestructura, ¿no? Sí, sí. Los servicios asociados al sistema de salud, bueno, muestran deficiencias, pero tienen deficiencias estructurales que hizo que muchas personas se volcaran a los otros dos subsistemas, el sistema privado, la prepaga, y el sistema de obras sociales, que también está siendo hoy muy afectado. ¿Qué hizo el gobierno en el decreto 7023? Decreto que sigue vigente porque nunca pudo ser demolido en Cámara de Senadores, ¿no? De diputados. De diputados. Senadores le dio la media sanción a la derogación, en diputados no. Bueno, entre otras cosas, el decreto 7023 permitió que las prepagas emitieran copagos prácticamente por cualquier servicio que ofrecen. Entonces vos pagás una cuota que es como una especie de cuota social, solo por estar en el club. Claro. Digamos, después si querés hacer algún deporte tenés que pagar aparte, ¿no? Sí. Viste, en muchos clubes funciona así. Bueno, la prepaga funciona igual. Vos pagás una cuota social cara, que además se va encareciendo mes tras mes, bien por arriba de la inflación. Las cuotas del sistema prepago, de salud prepaga duplican y en algunos casos llegan casi a triplicar la evolución de la inflación. Y además establecieron sobrecostos. Bueno, ¿eso qué hizo? Que muchas personas fueran al sistema de salud pública. Y contaba Kreplak hace un ratito, y lo repito porque me parece muy importante, porque habla de aquello que en general la urgencia deja fuera de radar, lo más profundo, lo más estructural, el daño estructural que provoca el gobierno. Decía, bueno, mucha gente va al sistema público y entonces se empieza a desabastecer al sistema público. El golpe de gracia es la eliminación del remediar, que era la provisión de medicamentos a través de sistemas de sistemas integrados, de emisores integrados dentro del sistema de salud, de salitas que trabajan en los barrios, a hospitales. Bueno, todo ese sistema se abastecía a través del plan remediar de medicamentos que no solamente aliviaban el bolsillo, sino que permitían la sobrevida de muchas personas con enfermedades crónicas, que ahora van a la farmacia y eligen qué medicamento tomar o piden que le vendan la mitad del medicamento que necesitan.
Y entonces empieza el drama de la automedicación o de la decisión personal por cuestiones económicas de qué medicamento sí, qué medicamento no, o cómo se administran esos medicamentos. Y entonces decía Kreplak, no lo hagan sin consultar a un médico, porque personas mayores que tienen que tomar una batería de medicamentos, quizás es mucho más conveniente dejar de tomar un medicamento a tomarlo por la mitad del tratamiento que fue establecido, porque hay otro medicamento que puede compensar el déficit. Entonces, que las personas no decidan por sí, con la angustia que aparte esto conlleva, ¿no? Porque a vos te dan un tratamiento y vos, con buen criterio, suponés que todo lo que te prescriben lo precisás. Pero bueno, después vas a la farmacia y no te da el bolsillo. Entonces lo que dice Kreplak es consulte al médico, y empiezan a haber maniobras de supervivencia que vuelven estructural el daño. Así opera, y me parecía muy buena la descripción para definir cómo opera la batalla cultural y el daño, la batalla cultural que es lo que se propone el gobierno, demoler desde los cimientos pactos de convivencia de los argentinos. Y todo en función de negocios muy particulares. Fíjate que se demuele el sistema de salud pública o el derecho, la noción de derecho a la salud, para que ocurra en la Argentina lo que ocurre en los países desarrollados, los llamados países desarrollados, donde justamente la salud es un privilegio. El acceso a la salud es un privilegio, donde la gente tiene acceso si paga, y si no paga tiene que hacer malabares, endeudarse. Le da rosca a un sistema depredatorio, un sistema económico ultracapitalista depredatorio, que considera que las personas tienen derecho en tanto tengan dinero. Bueno, eso que Carla dice con criterio, como diciendo, sí, y sí, lo lógico. hemos visto natural, es lo que se busca aplicar en la Argentina, donde no era natural eso. No, y además atenta contra la Constitución, ¿no? Está bien, pero la Más allá de Constitución todo. dice, sí, pero la Constitución dice muchas cosas. La Constitución dice que todos tenemos que tener vivienda digna. Sí, O sea, sí, bueno. No, por eso. El paraguas constitucional está vulnerado desde hace mucho Absolutamente. tiempo. Eso no hace esto menos grave, ¿no? No. Pero yo no lo llevaría al terreno legal, porque si hay algo que por lo menos a mí me disgusta mucho de este tiempo de la política y sobre todo de la oposición, es que parece un partido de abogados, ¿no? Que va con la ley en la mano, es ilegal, y el otro te hace 14 goles. No importa si es ilegal. Hay que frenar, hay que evitar que te haga los goles. Claro, hay que evitar que te haga los goles. Sí, después si es legal, si es ilegal, si lo hizo con la mano, ¿qué me importa? Bueno. O sea, no, está bien. Sí, después las cosas se van a terminar dirimiendo, estimo yo, por si se violó o no se violó una... ¿Quién lo va a decidir? El árbitro va a ser Poder esta Judicial. corte. Esta corte maravillosa que tenemos. El en VAR es la República corte Argentina. de Rosati. No. ¿Quién está en el VAR? Rosati, Lijo, Sí, estamos Rosencrantz. complicados Ese es el con ese VAR. Poder Judicial. No, hay que frenar el daño. De hecho, el DNU Sí, como 70, más allá de que la Cámara de Diputados no lo pudo frenar nunca, también estaba en la Corte Suprema de Justicia, que Bueno, ni noticias. ¿por qué arranco este editorial, este comentario con lo que contaba Kreplak hace un ratito? Primero porque contiene un consejo que, repito, es muy importante. No decidan por ustedes mismos, si no les da el mango, no decidan por ustedes mismos qué medicamento sí, qué medicamento no, y cómo administrar esos medicamentos. Consulten al médico, porque bueno, hay detalles de esos suministros que pueden salvar vidas. Sí. Porque además hay mañana una marcha que va a buscar a poner en visibilidad este tema. Y además estamos a días de que la guerra de lobby en torno al tema medicamentos defina el futuro de Javier Milei. Yo sé que parece exagerado esto que estoy diciendo, pero si hay una guerra de lobbies hoy que puede determinar el game over del experimento Milei con Milei, es lo que ocurra con la ley de patentes. Cuando la Argentina firmó el acuerdo con Estados Unidos, lo hizo a sabiendas de que Estados Unidos, con el tío Scott Bessent, el padrino Donald Trump y compañía, si la Argentina firmaba ese acuerdo, ese pliego de condiciones, más que un acuerdo, fue un pliego de condiciones dispuesto por Estados Unidos para la Argentina, Milei, iba a hacerse, o por lo menos iba a poder mostrar la billetera de Scott Bessent, 20.000 millones de dólares, que le permitió pasar el tembladeral
de la elección de medio término. Ahora, en ese periodo de condiciones, la Argentina se comprometió a elaborar y sancionar una nueva ley de patentes medicinales, una nueva ley de patentes en general, que contiene, por supuesto, la legislación de patentes medicinales, a gusto y necesidad de los laboratorios que operan desde Estados Unidos y con el patrocinio del gobierno de Estados Unidos. Patrocinio que es imperecedero, no es de la administración Trump. Todas las administraciones gubernamentales de Estados Unidos tienen especial interés en las leyes de patentes en la Argentina y en el mundo, porque los laboratorios, no estoy descubriendo nada, lo hemos visto a cielo abierto durante la pandemia, los laboratorios son muy poderosos. Perdón por la soncera, pero tienen un poder extraordinario sobre gobiernos que en sí mismos son poderosos, que tienen la bomba atómica, digamos. Y sin embargo los laboratorios son más poderosos que esos gobernantes. Y esto lo han demostrado los laboratorios con todas las administraciones del gobierno de Estados Unidos que han hecho presión para que la Argentina modifique la ley de patentes que disgusta a estos laboratorios transnacionales. Bueno, hay un proyecto de ley que está en el Congreso que sigue los lineamientos de los pedidos y del entendimiento con los Estados Unidos. Pero claro, también están los laboratorios nacionales que meten cuchara y también meten presión y también son lobistas muy entrenados. A la cabeza de ellos, Silfa, el dispositivo de lobby quizá más conocido en la política argentina, porque ha financiado campañas desde el regreso a la democracia a todos y todas. Bueno, por impulso de Silfa, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso perdió el artículo 2. Es decir, el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, una vez que ingresó al Congreso, en el tratamiento preliminar, todavía no llegó a tablas, tiene que definirlo comisión, perdió un artículo, que es el artículo que Estados Unidos considera clave, que tiene que ver con los plazos, para decirlo sencillo, ¿qué significa la ley de patentes? Si hay especialistas escuchando sabrán comprender, que básicamente los laboratorios argentinos pueden desarrollar medicamentos patentados por laboratorios transnacionales una vez cumplimentado un ciclo que es establecido por la legislación argentina, no por una legislación transnacional o la legislación local del país donde se desarrolló el medicamento, que puede ser Estados Unidos o Europa, donde los plazos son mucho más extensos. No sé, Pfizer, por mencionar un laboratorio muy poderoso, desarrolla un medicamento y lo que quiere es que justamente la protección de patente de ese medicamento sea lo más extensa posible y que en tal caso, si un laboratorio nacional desarrolla ese medicamento, le pague a Pfizer por el desarrollo. En la Argentina eso se hace durante un periodo de tiempo que está más acotado respecto a lo que ocurre en Estados Unidos o en Europa, y es lo que quiere justamente lo que quieren los laboratorios transnacionales, que se tome como referencia los plazos más extensos, no los plazos más cortos de la legislación local. Bueno, esa es la discusión a trazo grueso. Resulta que esto de que se perdió el artículo 2, que no se pierde, digamos, en general no es un descuido. Claro, no pasó, no es que... Alguien no se traspapeló. lo saca del dictamen. Claro. Llegó a oídos del virrey Peter, Mirá. que justo en la semana de mayo, donde Peter se disponía a celebrar la independencia de la Argentina, Sí. dijo, ¡puah! ¿Será posible que me voy a tener que intervenirlos de vuelta? Estos no aprenden más. Esto, ni una semana me dejan para celebrarles la independencia. Bueno, empezó Peter el fin de semana a hacer una ronda de llamados, convocatorias. Esta semana va a haber mucha asistencia de políticos en la residencia del embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Está la residencia oficial, muy conocida por ser el lugar donde micciona Paquito, el perro de Navarro.
¿Ah, sí? Es nuestro topo. Claro. Nuestro infiltrado. Lo Roberto, vamos a mandar. Roberto lo ha contado muchas veces, ¿o Sí, no? sí, sí, hace pichín. Ahí. Ahí, En la embajada. En la entrada de la residencia de la embajada. Es nuestro gesto patriótico. Es Libertador frente Absolutamente. al monumento que está erigido en Libertador y Avenida Sarmiento. Sí. Bueno, ahí está la residencia de la embajada. El primero de la mañana encima, hace más concentrado. No, Sí, más olor. Más olor, por supuesto. Como Bueno, corresponde. muy bien. Hay otra residencia paralela del embajador, no reside, no pernocta ahí, pero suele tener reuniones más reservadas en un hotel de la zona de Pilar. Bueno, hacia allí han peregrinado fuerzas de seguridad para ir acondicionando el lugar para que el embajador tenga sus reuniones a lo largo de esta semana con políticos, entiendo yo, también de todos los espacios. Convocados justamente para conversar sobre el tema del artículo 2 y el disgusto que esto provoca a quien no duda en desplegar su poder, no solamente su poder de lobby, de convicción, sino también de sanción. Látigo y zanahoria, diría, ¿no? Nuestro amigo Mariano Martín. Bueno, creo que está munido con las dos cosas, está preparado para la tanda de reuniones con las dos cosas sobre la mesa, látigo y zanahoria. Veremos cómo transita esa historia que para Milei es central, porque el disgusto que puede provocar en Estados Unidos que salga una ley de patentes sin lo que Estados Unidos considera el corazón de esa ley, va a satisfacer a los laboratorios locales, pero va, obviamente, a mortificar a los extranjeros. Ustedes podrían decir, bueno, es un gesto patriótico en la semana de mayo de Milei, va a beneficiar la industria local. Claro. Se llamó bueno entre nosotros. No. No pasa por ahí. A mí lo que me dicen es que Milei se está enterando ahora de esto. Claro. O sea, se está enterando ahora no por lo que decimos nosotros, sino porque lo llamó Peter. Y le dijo, ¿qué hace? Claro. Loco, ¿qué estás haciendo? No, nunca estuvo en decisión de la situación. No. Esas decisiones no pasan por el escritorio de Milei. Esas decisiones pasan por otros escritorios donde pasan los lobistas que están haciendo negocios o pretenden hacer negocios muy, muy, muy lucrativos para ellos y para grupos específicos del poder económico. No digo que Milei después no se entere, pero tal vez le llega la comunicación del home banking y se entera. Claro, por eso, no digo que Milei no se entere. Tal vez le llegó la comunicación, viste que te hacen una transferencia y te avisan. Sí. Te Claro, llegó una te transferencia. llegan una Si te dan las notificación. notificaciones. Claro, por eso. Tal vez ahí se entera de que se tomó una decisión en el gobierno. Sí. Me llegó la decisión. Mirá, ¿cuánto cero? Dice. Bueno. Esta historia que acabo de contar es una de las historias en curso. Hay otra. Se llama hidrovía. Mañana, 19, está previsto que se abran los sobres. Bueno, Abrir sobre. la palabra sobre asociada a una licitación tiene dos connotaciones. Claro. El método de la licitación, se abren los sobres con las Literal, ofertas, claro. Y lo que está detrás de esas ofertas. Bueno, hay dos oferentes, los dos de origen belga. La empresa holandesa que patrocinaba Mauricio Macri y por la que hizo lobby muy intensamente la reina máxima, la empresa Boskalis, quedó afuera por cuestiones técnicas. Pero mañana se definirá si Jan de Null, que es la operadora histórica de la hidrovía, es decir, la que explota el río Paraná, la llamamos hidrovía porque es el nombre comercial y de uso común, pero en realidad estamos hablando de la explotación de un río de la Argentina, fundamental para el comercio de la Argentina, del Paraguay, de Uruguay, del Brasil, de Bolivia, ¿no? O sea, es una vía navegable muy relevante en términos comerciales, pero aparte es parte del territorio nacional, que se concede la explotación comercial bajo la denominación hidrovía. Digo, no hay que perder de vista que estamos hablando de un río que es argentino, Sí. de un curso de agua que es nuestro.
digamos. Pero bueno, está concedido, lo concedió en su momento el gobierno de Carlos Menem a una unión transitoria de empresas que integraba una empresa local de la familia Romero, EMEPA, muy relacionada con Raúl Alfonsín. Siempre con mucha suspicacia se mencionó esa relación. Y el grupo belga Yandenul, que es un gigante de la operación de este tipo de trazas. Bueno, venció la concesión en tiempo de Alberto Fernández. Alberto Fernández hizo lo que hizo Alberto Fernández, nada. Armó una comisión, ¿no? Armó una comisión, literal. Sí. Armó una comisión donde convocó a las provincias, dijo, bueno, piensen a ver qué hacemos. Y el tiempo pasa, no se hizo nada. Armen un proyecto. Armen un proyecto. Como la reforma de la Corte. Nada. Es la autoestima que tiene Alberto para salir a hablar ahora, ¿no? De política, ¿no? Ya no digo que opine sobre el gobierno, que bueno, está regalado, el gobierno opina medio cualquiera de manera crítica y acierta. Acatamos. Claro, porque es un gobierno que está regalado, Sí. tiene tantos pliegos que es fácil acertar con la crítica. Ahora, la autoestima que tiene Alberto, mamita. Bueno, con el antecedente inmediato de su gobierno, ¿no? Como si su gobierno no hubiese derivado en esta tragedia. Bueno, Disculpame, le puso fin al patriarcado, entre verdad otras eso. cosas. Y a la ni casta, tanto. y a la casta Si judicial. al menos hubiese hecho eso, diríamos que está bien. Qué tremendo. Que dejó qué un pan, no fuerte. importa, ya está. Ya no profundicemos, nos vamos a enojar. Pero bueno, Alberto lo albertizó, digamos, Sí. lo dejó en la nada y que viene este gobierno y dijo, mirá el regalito que me hicieron. Claro, Mauricio pensó lo mismo. Mirá el regalito que me hicieron. Y está en la base del pacto de Acasuso. En el pacto de Acasuso, el acuerdo electoral entre el PRO y Javier Milei, que le permite ganar el balotaje a Javier Milei, en ese acuerdo se mencionó específicamente que una de las cosas que Mauricio Macri reclamaba para dominio personal era justamente la concesión de la hidrovía. Pues no ocurrió. Está en la base del disgusto entre Mauricio Macri y Javier Milei. Disgusto que se expresa de distintas maneras, por ejemplo a través de las páginas de La Nación. Que ayer mismo, pero también anteayer y antes de ayer, o sea, viene haciendo una campaña sostenida del diario La Nación, cuya figura visible es Fernán Saguier, pero su orientador político Julio César Saguier, integrante de la mesa judicial de Mauricio Macri en tiempos de gobierno de Mauricio Macri. La Nación viene haciendo una campaña de demolición contra el proceso de concesión que se define mañana. ¿Por qué? Bueno, porque detrás de los dos grandes oferentes, Deme y Yandenul, hay un montón de contratistas locales que se están disputando negocios muy lucrativos. Estamos hablando de una concesión que va a mover millones de dólares, depende de cómo se haga el cálculo y depende de lo que se trafique, pueden ser solo por la vía formal. Después hay una parte que se la quedan los operadores, no necesariamente rinden cuenta por eso. Por el Paraná pasa de todo, venía nadando un piojo con un hachazo en el ojo por el río Paraná y otras cosas más. Bueno, de lo que factura en blanco, digamos, se habla de facturación, ganancia neta de 300 millones de dólares por año. Ah, tranqui. Por año. Eso es lo que está en juego. Esa ganancia aparte se compromete para la empresa por 25 años con prórroga. O sea, le estás dando 3 décadas Sí. de negocio asegurado. Como pasó con la concesión anterior. Bueno, se presenta, como decíamos, dos empresas belgas, Deme y Yandenul, pero por debajo aparecen los subcontratistas operativos para distintas tareas. Y ahí es donde está ahora el corazón de la disputa. Yandenul tiene entre sus socios a una empresa de operaciones logística conocida en la Argentina, que se llama Servimagnus, del grupo Román, que a la vez tendría
contratos con el grupo Neus. Los hermanos Patricio y Jorge, que andaban en bici con Santi Caputo en el country Martindale, cuando el papá de los hermanos hacía negocios con concesiones del gobierno de Carlos Menem. La más conocida, la concesión de los radares de todo el sistema radioeléctrico de la Argentina, en sociedad con el grupo Thales Spectrum de Francia. Aquella concesión de los hermanos de Carlos Menem a Thales Spectrum y a Jorge Neus generó un enorme disgusto en la administración de George W. Bush. Mirá. Gran disgusto. ¿Por qué? Bueno, porque en eso las administraciones de Estados Unidos son ordenadas, le van dejando los negocios uno al otro, digamos. Hay cosas de las que nadie se mueve un centímetro. Como la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, como Macri Parecido. pretende que ocurra en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál era el enojo de George Bush? El negocio de los radares lo querían ellos, porque no es solamente un negocio económico, es un negocio de seguridad, de control. Bueno, se lo dieron a una empresa francesa. Así que el apellido Neus ya disgusta a las administraciones de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Dicen que de eso habló Santiago Caputo la semana pasada cuando fue convocado de urgencia a Washington, Ajá. Mirá. que estuvo 5 días. Sí. Bueno, Ah, pasó bien. dicen que se habló, dicen, la verdad que en esas conversaciones no hay mucha gente, así que No, obvio. vamos a Sí, incluso. confiar en las fuentes y sobre todo en la muy buena tarea que desarrolla como acreditado en Casa Rosada Jonathan Eider, que Sí. dice que el tema hidrovía y el tema Neus estuvo sí. en la conversación. Incluso dicen también que Santiago Caputo recibió acá en la República Argentina la visita de un lobista de Marco Rubio, también muy preocupado por la concesión de la hidrovía, con la intención estadounidense, por supuesto, Sí. de que quede en manos de una empresa con ascendencia estadounidense. Eso pasó, hay que decir que la operación de la hidrovía en esta etapa de prórroga, de impas entre el vencimiento de la concesión anterior y la nueva concesión, la operación está siendo monitoreada por los Estados Unidos a través de un grupo de ingenieros del ejército de Estados Unidos que está afincado en el centro operativo de la hidrovía en Paraná. O sea, ese grupo de ingenieros llegó casi con el arribo del gobierno de Javier Milei y se instaló para monitorear lo que se está operando en el Paraná y para establecer los pliegos. En su momento se dijo, este grupo de ingenieros va a hacer las recomendaciones, dibujo comillas en el aire, que van a terminar siendo después plasmadas en los pliegos para direccionar la licitación en el sentido que quiere Estados Unidos. Todo el mundo suponía eso, que con el alineamiento estratégico que tiene Milei con Estados Unidos y con Israel, el que iba a definir, aparte porque está interviniendo de manera directa esta reunión que vos mencionás, Sí, con Steve Bobo. ocurrió hace 2 semanas. Un poquito más. Sí, 3 un poquito semanas. más. Sí. Vino en paralelo al jefe de Comando Sur. En la misma semana, 3 semanas. Yo te Un diría mes. un poquito más, sí, un mes Bueno. por ahí, aprox. Esa información que todos teníamos de que el gobierno iba a cursar la hidrovía a pedido y paladar de los Estados Unidos, bueno, ahora está en discusión. ¿Por qué? Bueno, porque el lobby local también es importante. Es el que paga campañas. Digamos como eufemismo, el que paga campañas. Mm. El que aporta para la corona. Claro. Ahí, tranquilo. Ese es el lobby local. Y el lobby local hoy tiene como figura llamativa al grupo Neus, a los hermanitos Neus, que vienen quedándose con buena parte de lo que el gobierno puso a concesión, sobre todo en el área energética. Hace 2 años no tenía participación en el sector energético, hoy tiene represas, hidroeléctricas, se acaba de quedar con sociedad con el grupo Cherrajowski y con el grupo Genedia de Brito del Banco Macro, se acaban de quedar con la parte que el Estado tenía en Transener. Es decir,
en nada, en un pestaneo, desde que llegó Milei al gobierno, el Grupo Neus pasó a ser un gran operador de energía en la Argentina. Gran operador de energía en la Argentina, que es el recurso estratégico que está mirando, entre otros, Peter Thiel, que ya es un porteño más. Sí. Después te va a contar Fede Lamas cómo estuvo jugando al ajedrez el fin de semana. Exacto. Y perdió. Y perdió Perdió. encima. Y le cantaron cosas. Sí, le cantaron cosas, pero me contaron detalles de lo que fue ese Atención sábado. con los detalles deliciosos Es que tiene Fede espectacular. Lamas de este fin de... El fin de porteño de Peter Thiel jugando al ajedrez en Almagro. Ah. ¿Por qué Peter Thiel no vino a jugar al ajedrez, digamos, no? No, vino a distraerse un poco. Ese fue un momento de distracción de lo que vino a hacer, que es garantizar ingentes cantidades de energía para el negocio que él se propone desarrollar en la Argentina, que es el despliegue de servidores, tecnología para abastecer su negocio, que es la provisión de seguridad. No estamos hablando de camaritas, eso lo hacen también otros lobistas locales, digamos, ¿no? Lo de las camaritas. Hablamos de otro tipo de seguridad. Por ejemplo, y este lobby también está en curso, la provisión de los nuevos DNI. Mira. Hace un año, quien haya leído Tiranía 4.0 lo sabe, perdón por el chivo, pero hace un año se hizo un preacuerdo para que Palantir, que es quien ofrece sistemas de seguridad biométricos a una importante cantidad de países, hace un año se hizo un preacuerdo para que ofrezca seguridad biométrica a la Argentina. Asociado a la seguridad biométrica, la confección de nuevos pasaportes y nuevos documentos. Los nuevos documentos fueron anunciados la semana pasada, con Peter Thiel en la Argentina. ¿Y cuáles van a ser los componentes de seguridad de ese nuevo documento? El chip, la seguridad biométrica. Todo eso será concedido a Palantir. Es una empresa transnacional. Bueno, otro lobby que está en curso. Fíjense cómo les voy contando negocios que se están definiendo ahora, o algunos que ya están en marcha, ¿eh? Lo del DNI ya está en marcha. Sí. Lo de la concesión de la hidrovía se cierra mañana. Insisto, hay un lobby muy importante de Estados Unidos para que no gane Jean Denul. La acusación que hace es que Servimagnus tiene una máquina que usa 2 tornillos que fueron Claro. fabricados en China. Entonces es de los chinos, Es de los- comunistas. Hay una máquina de Servimagnus que tiene tornillos chinos. Sí, sí. Así que ahí están Es los chino, chinos atrás. Pero por supuesto. Por supuesto. ¿Cabe alguna duda? Claro. Deme, por supuesto, dice que no, que ellos usan tornillos fabricados en Londres. Claro. No. Lo de los chinos, que está incluido, de hecho, los chinos no pudieron participar, tienen las 2 empresas más importantes del planeta en gestión de esos cursos de agua, básicamente porque es el país que más exporta del planeta, entonces algo de comercio fluvial sabe, digamos. Los chinos no pudieron participar de manera directa, no pudieron participar porque justamente Estados Unidos confeccionó el pliego de la Argentina, evitando que China se presentara. O sea que tenía todo muy acomodado, pero la rapiña metió la cola. La rapiña metió la cola. Y eso es lo que se expresa este fin de semana en el escándalo de los tweets. Porque si la guerra por los grandes negocios está desatada, y yo te conté 3, 4 cosas nada más, de cosas que se están definiendo ahora, hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más. Por ejemplo, ¿por qué Manzano está tan interesado ahora en atacar a los grupos, a los hermanos Neus? Si vos ponés A24 a cualquier hora del día, te están contando que los hermanitos Neus son malos, malísimos. Te lo cuento rápido. La semana pasada se lanzó la licitación de AISA. Claro. A la licitación de AISA se presentan 2 grupos. El grupo Edison de los Neus y el dueño de ¿cómo se llama? Una empresa de cloro muy conocida, cuyo titular es socio de Vila y Manzano en Telefe y en otros emprendimientos. Entonces, lo que dicen en el grupo Neus
en realidad lo que está haciendo Manzano atacándonos por el tema Transener es un ataque preventivo para que no le concedan a los hermanos Neus AISA y en tal caso sí se lo den al socio de Vila y Manzano que ambiciona esa concesión. Bueno, así todo, muchachos. Digamos que así todo. Hay mucho negocio a gran escala dando vuelta, negocios que son a muchos años, que son negocios garantizados por muchos años, porque muchas de las empresas que se venden son empresas rentables. Lo contábamos el otro día en relación, por ejemplo, a Cenea, que está vendiendo empresas que son rentables. Pero todo eso también genera una rapiña abajo. La gente, no sé, el caso Adorni, donde la sospecha es que en el revoleo, ¿se acuerdan el juego de Susana Jiménez que volaban billetes? Claro, que sí, ¿cómo que se no? tenía que meter la gente adentro para agarrar billete rápido y tenían 1 minuto para agarrar billete. Bueno, imaginen esa imagen, pero con funcionarios que entran ahí y agarran todo lo 1 minuto tiene. Todo lo que puede. Esto se va a terminar. Qué vergüenza. Me da Bueno, mucha vergüenza Está esa bien, imagen. pero esa es la imagen Pero que sí, está muy bien, muy gráfica. eso es lo que está pasando. Sí. Lo que está pasando es que entran al cubículo de Susana y agarran todos los billetes que pueden. Y algunos se lamentan porque pasaba eso lo de Susana. Había billetes de 10, de 1, dos. de 5, de 100 y había muchos de 1. O sea, Y algunos salían y decían, saqué un montón de 1. Bueno, Adorni, ponele. Saqué un montón de 1. Este sacó un montón más. Y bueno, pasa. Vos manoteás, no tenés tanta experiencia en el manoteo. Enfrente tenés gente que es tercera generación. Claro, de manoteo. Tercera generación de mano larga. ¿No? No sé, Martín Menem es sobrino de Carlos. Sí. Sería segunda generación. Sería de Carlos, sí. Segunda generación de mano larga. Sí. Gente que tiene mucha experiencia. Ojo, no es una Y acusación. ya hemos visto lo mal que se llevan con los que no, digamos, con Carlitos Nair, ¿te acordás? Que por manotear Claro, poco. o sea, Zulema lo acusó a Carlito Nair de robarse un broche, era. Limosnas, claro, Un broche, una ¿no? cadenita. Una cadenita, sí. un anillo. Limosnas. Sí. No, porque es gente sin código. Digamos, básicamente gente sin código. Ahora, no digo yo que sean mano largas. Ellos mismos lo dicen de ellos mismos. Y es lo que queda exhibido en el escándalo, insisto, de los posteos en X, que vamos a repasar ahora mismo, porque es la comidilla política del día. Todo empezó porque se emitió un tuit en el que un tal Rufus, periodista, Ajá. inquería, o sea, le pedía a Manu Vidal, mano derecha de Santiago Caputo, Sí. Manuel Vidal, mano derecha de Santiago Caputo, hombre muy importante en River Plate, por cierto, También. Sí. Manuel Vidal. Este Rufus periodista le dicen, y lo podemos ver, es el tuit donde justamente al final se menciona a Manu Vidal, así lo leemos. No, este es el de Santiago Caputo, no es el de Manu Vidal. Si podemos seguir ese orden, porque no tengo precisiones acá en la lista cuál es exactamente el número, por eso, ahí está. Gracias. Este es el origen de todo. 1 de mayo, este periodista Rufus cuenta random, hasta este momento en Twitter, dice: habría que preguntarle a Toto Caputo y sobrinos si la familia Neus se va a quedar con un porcentaje de todas las empresas y concesiones de la República. ¿Qué opinás, Manu Vidal J? Mira. Caramba. 1 de mayo del 26. Pasaron 17 días. En ese momento todavía no había sido entregado Transener. Todavía no se había lanzado la concesión de AISA. Ya se le había entregado a la familia Neus la concesión de hidroeléctricas, de represas. Pero ahora empieza la etapa más suculenta. Con Transener van a operar el 85% del tendido eléctrico de la Argentina.
es muy determinante, es muy sensible esa concesión, por eso el Estado mantenía participación, es lo que vendió, lo que se vendió es la participación del Estado, ahora es del grupo Neus y de Marcelo Mindlin. O sea, el Estado se retira, insisto, de algo que es súper estratégico, súper estratégico, y se lo concede a los Neus. Bueno, cuando se estaba discutiendo cómo los Neus venían ganando posiciones, los Neus que, insisto, andaban en bici en el Country Martin del con Santiago Caputo, años 90, esta cuenta random le hace este comentario a la mano derecha de Santiago Caputo. No lo arroba directamente a Santiago Caputo, que tiene su cuenta oficial. Sí. Pero Santiago Caputo es el que responde, ya con las concesiones otorgadas, digamos, es el que responde con una denuncia. Ahora sí, el tuit que es el que inició toda la saga el fin de semana. Se pica. La picó. Santiago Caputo dice: ¡qué gagá, periodista Rufus! Y le muestran 2 capturas como, a partir de un tuit que proviene de un link compartido desde Instagram, por una cuestión técnica. Instagram, cuando vos compartís desde Instagram un contenido en X, cuando vos le das clic al link que te comparten de Instagram, cuando vas a Instagram, Instagram te propone seguir claro, a la persona que hizo esa compartida. Claro, exactamente. Entonces, Rufus compartió un link que cuando vos seguías ese link te llevaba a esta propuesta que es únete a Martín Menem en Instagram. La puta madre. No me quemé. No me quemé. No me o sea, quemé. para decirlo sencillo, sobre todo para quienes nos están escuchando en radio, desde una cuenta de Martín Menem oficial, se compartió un link en X de una cuenta fake, una cuenta fantasma, una cuenta blue. Bueno, Sí. lo detecta Manu Vidal, que se había quedado con la idea fija de Rufus desde aquel posteo del 1 de mayo y los empezó a seguir. Manu Vidal detecta esto, se lo cuenta a su jefe, no sé, a su... Sí, Sí. calculo Porque que ya serán no son amigos. funcionarios, a esta digamos, entonces altura. no sé, a su amigo. Sí. Pero es el asesor del presidente, así que bueno, se lo comenta a Santiago Caputo y Santiago Caputo publica esto que vemos. ¡Qué gagá! Le dice, como diciendo, quedaste en offside. Claro. Claro, ¿qué hicimos todos? Nos zambullimos en la cuenta a buscar qué cosas había publicado esta cuenta que responde a Martín Menem. Por lo Claro. menos a la identidad digital de Martín Menem en Instagram. Bueno, mira las cosas. A ver, son muchas cosas, ¿eh? Así que siéntense, disfruten este momento. Van a ver cómo se tiran con de todo entre ellos. Ustedes dicen que nosotros seguimos porque la verdad que son todos deliciosos. Podemos arrancar con la placa número 2, si quieren, vamos en orden. Vayan pasando. Bueno, No, tranquilo. dice Rufus, 26 de marzo. Todavía no se recupera del pijazo el mago. Mirá. El mago de la nueva luna, ¿no? No. El Mago del mago es el Kremlin. mago del Kremlin. Dice Rufus, 28 de marzo, pero el mago se va y Karina se queda, es muy obvio, ya anticipando la salida de Santiago Caputo. 26 de marzo, el mago predijo que se perdían 18 provincias. La enorme consultora MOVE, que es la consultora de Santiago Caputo, los 4 infradotados, Mirá. se ganó en 16 provincias. Con esos forecasts quiso traer a De Loredo al gobierno. Papito, están todos tarados en X. ¿Por qué este tuit es particularmente relevante? Porque la gran disputa entre Lula Menem y Santiago Caputo es justamente por la estrategia electoral. Santiago Caputo quiere hacer acuerdos con los gobernadores y su argumento era vamos a perder en todas las provincias, y Lula Menem decía no, tenemos que ir por la nuestra con la Libertad Avanza en todas las provincias. El argumento era para ir consolidando el espacio de la Libertad Avanza en la vida real, que era lo que querían los Menem, Lula y Martín.
todas las cajas disponibles para hacer campaña. Si vos haces acuerdo con los gobernadores, no podés disponer de esas cajas para hacer campaña porque la campaña te la hace el gobernador. Ahora, si vos vas por afuera de los gobernadores, agarrás las cajas, PAMI, ANSES, y haces campaña con eso. Y viste cómo son las campañas, hay que comprar cosas, el dinero Claro. es fungible. Sí. Por ejemplo, Pasacalle. el Diputesla, ¿cómo Sí. hizo la suya? Todo el mundo dice, bueno, viene de familia de fortuna. ¿Sí? ¿Están seguros? Porque los padres efectivamente hicieron mucha guita con la privatización de la salud en los 90. Pero antes. Pero apenas llegó el Diputesla, Quintar, a la Cámara de Diputados y Milei al gobierno, el contador, quien oficiaba de gerente en la clínica de los Lapachos de Quintar, pasa a ser el responsable del PAMI en Jujuy. Y desde ese lugar está en investigación una cantidad de concesiones de negocios del PAMI a la clínica Los Lapachos. ¿Eso es hacerla con la suya? ¿Eso es comprar el Tesla con la suya? ¿O es con la de los jubilados? ¿O es con la de la campaña? Se empieza a mezclar todo. Bueno, Quintar es del universo de Lule Menem, que armó justamente esa galaxia repartiendo cajas. Santiago Caputo reprocha eso. No necesariamente por cuestiones éticas y morales, está claro, ¿no? No, es ¿cómo que vas a repartir? se espantó. ¿Cómo van a hacer eso con la plata de los jubilados? No se escuchó esa frase nunca en este tiempo en la Casa Rosada. Se escucharon otras cosas y se leyeron otras cosas como las que estamos leyendo. Por ejemplo, empieza a apuntar en el 4, empieza a apuntar periodista Rufus contra el equipo económico de Toto Caputo, Apa. incluso en cuestiones personales. Dice Rufus, ja, 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 la cara de este pibe no la pone ni por plata. El pibe es Felipe Núñez, que ya venía en falsa escuadra por el tema del crédito, ¿no? Claro. Del crédito del Banco Nación. Va Rufus y le pega en el piso. Igual muy en el piso no está porque sigue siendo funcionario. Claro, o sea, no, tampoco consecuencias cambió no tanto. tuvo. Consecuencias reputacionales. ¿Qué pega más a la reputación, digamos? ¿Que le digan estas cosas o que le digan que se quedó con un crédito indebido? Yo creo que esto le duele más. Esto le jode, le esto duele le jode. más. No sabemos para qué Que se usa el que crédito. le ¿eh? digan Claro, sí, que te digan cara de Ahí fue incogible para- feo. No, qué feo. Es feo. Bueno, Y por casa como andamos, ¿no? Digo, por casa vos decís, de autores del tuit. es que el autor del tweet no es Martín. No sé. No sabemos, pero todo sugiere que todo sí. sugiere que sí. No, pero dice... Pero tiene más facha que este, claro. No, Eso. dice... No te regales. No, pero tiene más facha. Dice... Yo iba a decir lo mismo que vos, pero adjudicándoselo a un tercero. Sí. Dice Robertito, que es muy churro, Martín Menem. ¿No? Dice- Robertito dijo que... Sí, sí, Robertito. sí. Robertito dijo que tenía muy Buenas lindos, tetas, dijo. muy lindos pectorales el día de espalda. No, Rarísimo. dijo buenas tetas. Buenas tetas, Sí, claro. así. Te cuesta la palabra tetas. Tenemos que charlarlo. No, Sí. pero es que estaba- Decile a Carla Decile a teta. pero él no Sí, estaba tetas. hablando de las tetas, estaba hablando de los pectorales. No, Pero dijo la tetas. palabra Dijo ¿Dijo tetas? Sí. Bueno, Lindas tetas, no vio dijo. un gimnasio en su vida, Robertito, chicos. Yo creo que sí, Hoy no ¿eh? es día de tetas, hoy es día de pecho. Bueno, también la Liga Romo, Agustín Romo de la Fuerza del Cielo, en la placa número 5. Primero el tuit de Rufus. Esta gente debería agradecer en vida y a los que ahora quieren desconocer, de no ser por ellos, seguirían siendo una camada de pendejos traumatizados por el aislamiento que vivieron de adolescentes, principalmente que lo cagaban a piñas en cada fiesta que quería ir en su zona. Epa. Mira, Dice conoce. Rufu respecto a Agustín Romo, que, bueno, se mofa de Agustín Romo. En la imagen se lo puede ver a Romo, no llegamos a verla acá, ahí está. En la imagen se ve un posteo de Agustín Romo en Mar-a-Lago. Entonces, a esa imagen de Romo en Mar-a-Lago le contesta Rufu diciendo, no sos nadie, o sos un roto. Básicamente le dice, sos un roto. Sos un roto. Y le contesta a Romo, y escucha esto. A ver. Dice Romo, diputado, ¿no? Agustín Romo, Diputado de la provincia de Buenos provincia de Buenos Aires. Me vinieron a buscar en 2020 para que les lave la cara y nunca les cobré un mango.
Hasta le limpié los tweets de la cuenta de Twitter donde era más peruca que venderle comida podrida a los pobres. Hijo de puta. No pierden oportunidad No, papea. de hacer una maldad. Bueno, ¿qué HDPs? La primera oración es importante. Me vinieron a buscar en 2020 para que les lave la cara y nunca les cobré un mango. Ujú. ¿Qué pasó en 2020? ¿Qué ¿Alguien pasó? recuerda? No. La pandemia. Martín Menem inicia pasó? su Vida vida política política. Mirá. en La Rioja pretendiendo ser candidato. El armador en ese momento era Carlos Kikuchi. Mm. Y siempre se mencionó de un acuerdo económico. Era lo que administraba Carlos Kikuchi, ¿no? Acuerdos económicos. La venta de candidaturas se la adjudicaron originalmente a Carlos Kikuchi. Bueno, Kikuchi contó, ahora ya enemistado con el dispositivo gubernamental y sobre todo con Lule Menem, que es el que lo desplaza, porque el que lo desplaza a Kikuchi es Lule Menem, es Karina, al final del camino es Karina, que lo pone en el lugar de Kikuchi lo pone a Sebastián Pareja. Kikuchi cuenta que esto que dice Romo, esta lavada de cara, tenía que ver con mucho ruido en torno a algunos negocios, particularmente de los negocios de seguridad, de los negocios de la familia Menem, que siguen cursando causas judiciales de esas que van despacito, a fuego lento, y que en algún momento pueden o no recobrar vigor. Ojo, porque acá empezamos a ver cómo esto, que puede ser divertido, empieza a orejear secretos económicos. Y no van a poder creer, pero ¿saben quién es el que está más preocupado? ¿Quién? Adorni. No, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Adorni el fin de semana vio, creo que en la nota publicada por Sebastián Lacunza, en el diario AR, cómo se demuele otra coartada. otra más. Claro, publica Lacunza en diario AR que Adorni fue a Punta del Este, no en plan de vacaciones, Ah, sí. sino a un encuentro con empresarios que pagaron por reunirse con el entonces vocero. ¿O ya era jefe de gabinete? No, ya era jefe Ya de era jefe gabinete. de gabinete desde ahora, sí, sí. Claro, con el jefe de gabinete. Dice Lacunza que Grandío es un gestor de encuentros, que Claro. la sociedad de Adorni con Grandío no era solamente los programas que Grandío podía cobrar o explotar comercialmente con contratos a la televisión pública, sino que aparentemente Grandío cumplía la función de gestor de encuentros rentados de Adorni con empresarios. Mira. Claro. O sea, estos 4 días de placer familiar en Punta del Este los aprovechó para dar esta charla a $1.000 Lo por que cabeza. dice Lacunza es que nunca hubo un momento de descanso. Se fue a hacer este negocio. Business. No importa si lo aprovechó, si aprovechó el tiempo de descanso para hacer un negocio. Lo cierto es que esto que se disputó el fin de semana demuele la coartada del viaje de placer, Ujú. pero pensaban en la defensa de Adorni que podía contribuir a justificar el dinero. Hasta que alguien les dijo, che, pero es incompatible, ¿eh? No puede cobrar guita Claro. por dar charlas, Esto es tráfico por dar de influencia, conferencias. claro. Jodeme. Claro, me estás jodiendo. Me estás La jodiendo. Hubieras dicho antes. Bueno, el problema es que no es el único que cobró por participar Por de sus conferencias opinions. No. en este gobierno. ¿Quién cobró? De hecho, Milei en un streaming dijo que él podría estar cobrando, lo dijo en potencial, Sí. Hasta 500. $500.000 la charla. Mm. ¿Y si alguien lo cobró? ¡Epa! ¿Y si alguien cobró $500.000 la charla? Dio varias charlas, Milei, ¿no? Dio varias, sí. Hoy estuve en la Universidad de San Andrés, por ejemplo. Sí.
Me parece que no se Yo calculo que no. no se refería a Yo ese calculo que tipo no. de... Pero No, para nada. datos sobre lo de la Trump Tower, que también cuenta Sebastián Trump Lacu- Tower es el lugar donde se hizo donde este hizo encuentro. las charlas, donde participó, claro, de esta charla, $1.000 por cabeza. Ya había ocurrido otra antes, donde cobraba de 15 a $30. Así que evidentemente la entrada para ver al antes nada y ahora jefe de gabinete Lo de aumentó. 15 a $30 en los tiempos del Adorni periodista. Claro, y aumentó evidentemente, uno estima por su nivel de Bueno. poder, ¿no? De 15 a $30 a $1.000 por cabeza. Así que el más preocupado por todo este revuelo de denuncias entre el carinismo y el caputismo, cuando ya se están empezando a orejear también cuestiones de negocios personales, de la rapiña de cada uno, mientras se están discutiendo negocios a gran escala, estructurales, severos, el gran preocupado otra vez es Adorni, porque dice, al final no puedo levantar cabeza. Siempre la ligo yo, Siempre la viejo. liga. Había salido a anunciar el super rig más grande del mundo, después salió a anunciar la inversión más grande del mundo, todo, más grande del mundo. Anunció, ¿no? 25.000 millones de dólares. Así lo dijo. No lo sé. Cuando tenés que anunciar que es lo más grande del mundo es que es bastante pequeño todo, ¿no? Eso dice otro de los tweets. ¿Querés que terminemos con ese? Dale. Lilia Lemoine y el gordo Dan. ¡Epa! Claro. ¿Y esta? No me la Porque esperaba. claro, no se la van a perder. Y no. Cerramos con esto, amigos, este comentario. Lilia Lemoni y el gordo Dan, un intercambio. ¿No lo tenemos? Bueno, no importa si no lo tenemos. Igual déjame decir una cosa, esto que pasó con Martín Menem ahora ya había pasado, ¿te acordás? El año pasado con una cuenta que se llama Praetor León, en la que Martín Menem comenta como si fuera él, pero era su cuenta paralela No, y en después Praetor- se descubre sí. que era una cuenta paralela de Martín Menem en la que le decía a Santiago Caputo, entre otras cosas, que era un infante que se había hecho cirugías estéticas Tal cual. varias. Para Héctor León queda expuesto porque publica una foto de Martín Menem Claro. en el gimnasio, No, bueno. diciendo, mirá qué bueno que estoy. ¡Qué fuerte! En realidad era para Héctor diciendo, che, está bueno el Martincho. No, son unos tarados. Bueno, esta es la sucesión el intercambio entre Lilia Lemoni y el gordo Dan, en donde, bueno, se dicen cosas. Lilia empieza diciendo que la cuenta era fake y que la denuncia de Santiago Caputo se basaba en una captura manipulada. El gordo Dan le dice, como no saben nada de redes, no saben qué es la web Archive.org, bueno, donde se hace el backup de todo. En buenos términos, Dan le dice, yo guardé para evitar que suceda lo que estás intentando que suceda. En buenos términos, digo, en buen tono. Sí, sí. Vos querés esconder esto abajo de la alfombra, nosotros guardamos todo. Y le dice, bueno, igual se pueden obtener los datos originales de la cuenta, se terminarían todas las dudas. Igualmente, ponele que sea el de Menem. Caramba, Lilia, dale. ¿Da para hacer un escándalo a cielo abierto para que lo levanten todos los medios? Si yo tuviera pene... Mira, Digo, porque esto se relaciona a lo que vos decías de chiquito, grande, Sí. ¿no? No sé si te Hablábamos del Super Rig. Ah, igual, pensé que te No de referías los a esto de... penes. Lilia es más directa. Dice Lilia, Al tamaño del pene potencial de Lilia. claro, si yo tuviera pene, Sí. dice Lilia, estaría cagándome a piñas en vez de hacer esto. Ustedes que pueden, háganlo, es más saludable. Diputada nacional. Aparece Lucas Rodríguez de fondo y dice, estoy para armar esa pelea. claro, porque no, eso Luquita es lo que Rodríguez, ve- párense de mano. ¿No? Claro, ve un negocio, ve una riña y ve un negocio. Bueno, así termina por ahora la cosa. Lilia ambicionando tener pene. No dice me gustaría tener pene. No, dice que si tuviera. Si yo lo tuviese. Igual te podés tuviera- agarrar las piñas, ¿eh? Bueno, no es lo más Candidata recom- no te van a faltar, Lilia. Claro. Hay un par. Acá una servidora. Caramba. Claro. Pero para hacer un espadeo, no entiendo, ¿qué quieren hacer? Para agarrar No. las agarrarse a piñas. piña. No entendí. No vamos a tomarla. No vamos a tomar. Estas son nuestras verdades apiladas y vamos a las 2 de la tarde.